Bueno, pues vamos a seguir con nuestro recorrido de los concilios ecuménicos. Estamos ya en el número 10, si yo no me equivoco, que es el segundo concilio de Letrán, en el año 1139, segundo concilio de Letrán. Si les parece, vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que nos ayude a profundizar en nuestra fe, especialmente en este segundo concilio de Letrán del año 1139, y que nos ayude a todos a aplicar todos estos sucesos de la historia de la Iglesia a nuestra vida concreta y a la vida de la Iglesia hoy. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya saben que vamos construyendo este edificio uno sobre el otro, ¿no? Entonces, el programa anterior fue sobre el primer concilio de Letrán. Dije muchísimas cosas y expliqué algunas cosas. Déjenme solo recapitular diciendo que en este momento el centro del poder de la Iglesia se va a mover a Roma. El Papa va a tener más influencia dentro de la Iglesia universal, va a estar presente en los concilios. Y se van a empezar a convocar los concilios en Occidente, en lengua latina, y van a venir muchos más obispos de las iglesias occidentales que de las iglesias orientales. Dicho esto, podríamos decir de este primer concilio de Letrán, que fue celebrado en Roma, lo convocó el Papa Inocencio II, ¿verdad? Y el objetivo principal de este concilio era resolver el cisma provocado por la elección del antipapa Anacleto II y la reforma de la disciplina eclesiástica, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar un poco todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero vamos a entrar ahora en un periodo de la historia de la Iglesia que, como les dije yo la última vez, pues puede escandalizarnos un poquito, pero es parte de la historia de la Iglesia, ¿no? Y es parte de la debilidad de los miembros de la Iglesia, que somos humanos y somos pecadores, ¿no? En esta época va a existir un antipapa, ¿no? ¿Qué es un antipapa? Alguien que se ha autonominado papa, o que un grupito pequeño de personas lo han elegido papa, ¿verdad? Y que está en contra del papa verdadero, ¿no? Un antipapa es, podríamos decir, un papa falso, ¿no? Ustedes podrían decir, ay padre, esas son cosas de la iglesia antigua. No, hasta el día de hoy tenemos antipapas dentro de la iglesia moderna, ¿no? No quiero poner ejemplos porque me están grabando, ¿verdad? Pero incluso hay videos de YouTube de gente que se cree el papa o que creen que tienen la autoridad papal y que han fundado su propia iglesia o han hecho una pequeña cisma o una pequeña división de la iglesia, ¿verdad? Entonces son temas muy actuales. Hablemos por un momento del cisma en el año 1130. El cisma, como ustedes saben, es una pequeña división o una pequeña escinsión dentro de la historia de la Iglesia. Bueno, pues ya en el año 1130, tras la muerte del Papa Honorio II, en el año 1130, se produjo un pequeño cisma debido a la elección papal disputada. Bueno, ahora vamos a explicar esto, por favor no se me escandalicen mucho, ¿no? Un grupo de cardenales eligió como papa a Inocencio II. Bueno, y otro grupo eligió al antipapa Anacleto II, con apoyo de poderosas familias romanas como los Pierleoni, ¿no? Bueno, que era una familia romana influyente, ¿no? Entonces hubo, podríamos decir, división dentro del cónclave, ¿no? En este cónclave muchos habían votado a Inocencio II, muchos habían votado a Anacleto II. ¿Y qué pasa? Que se elige a Inocencio II de manera legítima, como acabamos de elegir al Papa León, ¿verdad? Hubo fumata blanca, se anunció todas estas cosas, y después otro grupo de obispos, juntos con algunas familias influyentes de Roma,
eligen su propio papa o eligen a otro papa, ¿no? Porque no están de acuerdo con la elección del Papa Inocencio II. Parémonos aquí un momento y ahora vamos a hablar más de este tema, ¿no? Pero fíjense qué importante es para nosotros entender, número uno, que es el Espíritu Santo el que elige al Papa. Número dos, que no nos tiene que caer bien a un nivel humano la persona a la que elijan Papa, ¿no? Porque si no, si siempre vamos a querer como Papa a los que nos caen bien, pues a veces no vamos a estar de acuerdo con las elecciones de los papas, ¿no? Como pasa aquí en este segundo concilio de Letrán, ¿no? Que eligen Papa Inocencio II, algunos cardenales no están de acuerdo, algunas familias romanas no están de acuerdo y hacen su propio cónclave y eligen antipapa al Papa Anacleto II, ¿no? Y claro, esto crea una división tremenda en la iglesia. ¿Se imaginan ustedes si nosotros tuviéramos dos papas, verdad? Y si tuviéramos que elegir quién es mi papa, ¿no? Entonces la iglesia empieza a romperse. Y por eso es un tema fundamental los cónclaves y las elecciones de los papas, hacerlo bien para que no existan este problema. Durante casi 8 años, entre los años 1130 hasta el año 1138, la iglesia estuvo dividida, ¿no? Como les estoy diciendo. Anacleto controlaba Roma, el antipapa Anacleto, ¿verdad? Mientras que Inocencio, que fue reconocido por la mayoría de los reinos europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, España, ¿verdad? Gracias a figuras como por ejemplo San Bernardo de Claraval, que ahora vamos a hablar un poco de él, que apoyó energéticamente la legitimidad del Papa Inocencio II. Pero imagínense ustedes esto, ¿no? Eligieron Papa Inocencio II, algunos cardenales y familias influyentes de Roma eligieron otro Papa que vivía en la ciudad de Roma, ¿verdad? Y se imaginan ustedes lo dividida que estaba la iglesia, no solo la iglesia romana, ¿no? Sino la iglesia universal. Y entonces podríamos decir, qué problema más grande, ¿no? Qué problema más grande. Y se imaginan ustedes esto, bendito sea Dios, esperemos que nunca vuelva a pasar esto en la historia de la iglesia, ¿no? Pero se imaginan ustedes la gran división que había dentro de la iglesia romana y dentro de la iglesia universal, teniendo dos papas, ¿verdad? Porque ahora nosotros llamamos a uno papa y al otro antipapa, ¿no? Pero en aquella época los dos eran papas, ¿no? Y saber quién contaba la historia verdadera no es como hoy, ¿no? Hoy ustedes y yo, pues existen las cámaras, existen las noticias, nos enteramos de todo rápidamente, ¿no? Yo cuando eligieron al Papa León lo supe a los 2 minutos, ¿no? Al minuto, ¿no? Porque uno se entera rapidísimo. Pero en esta época que no existían las comunicaciones, pues te podían engañar fácilmente, ¿no? Cualquiera podía pensar que el antipapa Anacleto II también era papa, ¿no? Y vamos a ver que van a haber otras épocas en la historia de la iglesia que esto va a pasar, por desgracia. Y tiene que ser un motivo de reflexión para todos nosotros de entender lo que significa ser hijos obedientes de la iglesia, ¿no? Que significa que aunque algo no nos guste o alguien no nos guste cuando lo nombren, tenemos que recordar que es Cristo y que es el Espíritu Santo el que saca adelante la iglesia, ¿no? No podemos esperar que siempre nos caiga bien y no podemos esperar que siempre estemos a gusto con quién es el obispo de la diócesis o con quién es el papa en la iglesia universal. Quizás nos va a pasar a veces, ¿no? Que digamos, este obispo no me simpatiza, pero es tu obispo, ¿verdad? Y lo tienes que amar y respetar porque es el que lleva el timón en tu iglesia. O este papa no me simpatiza, ¿no? Que estuvo muy de moda en los años anteriores, ¿verdad? Pero es el papa, ¿no? Y es el papa legítimo y el que el Espíritu Santo y Cristo han elegido, y tienes que amarlo y respetarlo, ¿no? Dentro de la medida de lo posible. Bueno, pues en esta época, bendito sea Dios, existen los santos, ¿no? Y los santos siempre son los grandes reformadores, ¿no? Y los que ponen paz en medio de la tormenta cuando hay problemas en la historia de la iglesia, ¿no? En esta época, San Bernardo de Claraval va a tener mucho que ver con poner paz en la iglesia durante este primer cisma o este primer antipapa. ¿Cómo se solucionó el problema? Tras la muerte de Anacleto II, que se murió en el año 1138, su sucesor, el Papa Víctor IV, antipapa, abdicó, es decir, renunció a su cargo, y el cisma se resolvió. Inocencio II convocó el concilio de Letrán, del que estamos hablando en el año 1139,
para condenar a los cismáticos y reformar la unidad de la iglesia. Fíjense qué tremendo lo que acabo de decir. Habían dos papas, o había un papa y un antipapa, mejor digamos. No estaba el papa Inocencio II, ¿verdad? Y estaba el antipapa Anacleto. Durante 8 años estuvo esta división en la iglesia, o este cisma. Se muere el papa Anacleto II, eligen al sucesor del papa Anacleto II, ¿verdad? Porque uno podría decir, se murió, se arregló el problema. No. Los cardenales y las familias romanas influyentes, por eso decimos que el poder corrompe, y es verdad, ¿no? A veces uno tiene tanto poder que se cree más que el papa, ¿no? O se cree más que la autoridad de la iglesia, o se cree más que los que mandan de verdad, ¿no? Por eso tenemos que pedirle al Señor nosotros todos los días el don de la humildad y de la sencillez para no creernos más que nadie. De hecho, dice San Pablo en una de sus cartas que tenemos que ver a los demás como superiores, ¿no? Bueno, pues aquí eligen al sucesor, el Papa Víctor IV, que por la paz de la iglesia, ¿no?, decide abdicar o dejar de ser antipapa, ¿no? Y se soluciona este problema, ¿no? Y el Papa Inocencio II pues tiene que convocar el Concilio de Letrán para solucionar ya este problema, ¿no? Y decir, yo soy Papa, así es el cónclave, así vamos a elegir Papa y vamos a dejar esto claro, ¿no? Pero ustedes se imaginan lo que son 8 años de tener 2 papas diferentes, con una iglesia muy dividida en la jerarquía, ¿no? No solo en los laicos, que seguro que también, sino entre los cardenales y las familias influyentes en Roma, ¿no? Esto tuvo que haber hecho mucho daño a la historia de la iglesia. Ustedes saben que uno de los temas principales del Papa León es el tema de la unidad, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque si nosotros no estamos unidos, pues pueden haber problemas muy grandes en la historia de la iglesia, como del que acabamos de reflexionar en este segundo concilio de Letrán, ¿no? Y por eso es muy importante que primero yo ame la iglesia, que segundo yo trate a la iglesia como mi madre, es decir, que no la critique, que no la trate mal, que no intente yo solucionar los problemas de la iglesia. Déjenme pararme aquí un momento y no me vayan a apedrear, pero la mayoría de nosotros nos creemos los grandes reformadores del yo voy a cambiar la iglesia. Voy a poner de ejemplo a nosotros los sacerdotes para que los laicos no se sientan ofendidos, pero ustedes los laicos también. Está de moda hacerse canales de YouTube y criticar a la jerarquía y al Papa y a los obispos, ¿no? Y es un poco ridículo, perdónenme que lo diga, pero la gente lo hace, ¿no? Bueno, pues con nosotros los sacerdotes pasa, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, muchos de mis amigos seminaristas, cuando yo sea sacerdote, ¿verdad?, yo voy a reformar la iglesia, ¿no? Yo voy a ser un buen sacerdote, no como los sacerdotes que hay ahora. Ingenuo, ¿no? Ingenuo, pero a veces los jóvenes, voy a decir son porque yo ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero a veces los jóvenes somos así de ingenuos, ¿no? Pensamos que nosotros vamos a salvar al mundo. No, jóvenes, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, ustedes no van a salvar al mundo. Estoy de acuerdo en que sean el futuro de la iglesia y del mundo, totalmente de acuerdo. Pero nosotros los jóvenes, o ustedes los jóvenes, necesitan aprender de los mayores, ¿no? Porque ustedes son idealistas e ingenuos, ¿no? Y no se dan cuenta que tenemos muchas cosas que aprender, ¿no? Cuando uno se hace mayor, pues uno empieza a ver que en realidad no puede idealizar las cosas y pensar que uno va a ser el gran reformador y salvador de la historia de la iglesia, sino que uno tiene que aprender de los demás. Bueno, reflexiones y aparte, ¿verdad? Sigamos con esto, hablemos un poquito del Papa Inocencio II, que fue Papa del año 1130 al año 1143, es decir, 13 años de papado. Convocó el concilio, presidió el concilio de Letrán, el segundo concilio de Letrán, buscó formas de dejar claro, ¿no?, el tema del cisma y decir que él era el Papa y que no había más un antipapa, ¿no? Y reforzó las reformas disciplinarias para restaurar el orden eclesiástico, ¿no? Sobre todo, vamos a ver ahora las reformas que hizo, pero volvemos a ver, ¿no?, cómo estos concilios de Letrán ya nos enseñan que los concilios no solo son para arreglar cuestiones doctrinales, ¿verdad? Ya no hay fórmulas de fe en estos concilios, ¿no? Pero se arreglan algunas cuestiones disciplinarias, ¿no?, dentro de la iglesia.
Ya no es tanto la doctrina, que ya está más o menos clara, sobre todo la doctrina cristológica, ¿verdad? Pero es más las cuestiones disciplinarias dentro de la iglesia, como vamos a ver. Bueno, hablemos un momento de San Bernardo de Claraval. No estuvo presente en el concilio, obviamente, porque era monje, ¿verdad? Estaba en su abadía, pero fue influyente y clave en la victoria de Inocencio II, ¿no? Primero con sus oraciones, tenemos que decir. San Bernardo se preocupaba muchísimo por este cisma y por solucionar este cisma. Pero segundo, también con sus escritos, ¿no? Constantemente escribía a los padres conciliares para hablarles. Fue uno de los grandes defensores de la unidad de la Iglesia y de la autoridad del Papa legítimo. Y esto es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que ser promotores de unidad y promotores de devoción y respeto al Santo Padre, todos. Siempre que nosotros andemos sembrando cizaña dentro de la iglesia, dentro de nuestros grupos, ojito, porque se nos ha metido el espíritu de Satanás, ¿no? Aquello que dijo San Pablo VI, ¿no? Y que ha escandalizado a mucha gente, pero que dijo una vez que el humo de Satanás había entrado en el Vaticano, ¿no? Bueno, significa esto, ¿no? Que dentro de la iglesia entra la cizaña y entra la división, ¿no? Y somos nosotros a veces los que sembramos esto, ¿no? Así que ojito, ¿no? La próxima vez que vayas a criticar a alguien de tu grupo, la próxima vez que vayas a criticar a alguien de tu parroquia, todavía más serio, la próxima vez que vayas a criticar a tu obispo o al papa, piénsalo 2 veces, porque probablemente estés sembrando cizaña dentro de la iglesia y estés trabajando en contra de la unidad de la iglesia. Y en esto los santos nos dan 10.000 vueltas, ¿no? Que han tenido que apoyar a algunos papas que no han sido santos, ¿verdad? O algunos obispos que no han sido santos y los han apoyado. ¿Por qué? Porque es más importante la unidad de la iglesia, ¿no? Que nosotros entendamos que la iglesia es una y que no podemos hacer nuestras propias iglesias a base de nuestras ideas, ¿no? Esto es el problema del cisma, ¿no? Cuando yo tengo una idea tan fuerte, que es tan fuerte, que entonces pienso que es mejor que yo haga mi propia iglesia, ¿no? Para arreglar los problemas de la iglesia. Cuidado con esas cosas. Y en los grupos, ¿no? A veces esto nos pasa también dentro de los grupos de la iglesia, ¿no? Cuando el encargado nos dice algo que no nos gusta y entonces uno dice, pues voy a hacer yo mi propio grupo, ¿no? O voy a criticar al encargado. Ojito con esas cosas, ¿no? Bueno, y el amor y la devoción al romano pontífice, ¿no? Al Santo Padre, que puede caernos mejor o peor, ¿no? Pero todos nosotros tenemos que tener siempre mucho amor, mucha devoción y mucho respeto al romano pontífice, que es el sucesor de Pedro, ¿no? Y el vicario de Cristo en la iglesia. Fíjense que en este concilio, hablábamos ya en el concilio anterior de Letrán de cómo los números aumentaron, pues en este concilio se estima que hubo alrededor de más de 1.000 obispos y abades de toda Europa occidental, ¿no? que asistieron a este concilio. Uno de los concilios con mayor participación hasta entonces, ¿no? Probablemente el de mayor participación, ¿no? Como veíamos en el programa anterior, pues ya los medios de comunicación, las vías romanas se habían construido y era más fácil moverse, ¿no? Dentro del imperio para acudir a estas reuniones. Y todavía más importante, era importantísimo que los obispos fueran a este concilio. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dividida. Así como hoy en día no es lo mismo ir a algo que te lo cuenten, ¿verdad? A uno le pueden contar el partido de fútbol, pero si uno lo ve, uno tiene la certeza de lo que pasó, ¿no? Bueno, pues aquí en este concilio exactamente lo mismo, ¿no? A los obispos les podían contar lo que pasó, pero estaba la iglesia tan dividida y no estaba tan claro quién era el papa, que era mejor que los obispos fueran a este concilio y asistieran en persona. Esto es importantísimo en esta era virtual, ¿eh? Y qué ironía que estoy haciendo un video y les estoy diciendo esto, ¿no? Pero si yo pudiera dar esta clase en persona y no virtual, yo lo haría, ¿verdad? Porque el valor de las cosas personales, ¿verdad? Y físicas es mucho más fuerte que de las cosas virtuales, ¿no? Pero bueno, en esta época a veces no podemos hacer las cosas de manera física y por eso existe lo virtual. Pero démosle siempre prioridad al trato personal y físico
sobre lo virtual. No pensemos que un mensaje de texto sustituye a decirle a alguien buenos días o darle un abrazo, ¿no? Hay un mundo y una eternidad de diferencia entre una cosa y la otra. Y aquí quiero hablar directamente a los jóvenes, ¿no? Porque ustedes, generación más joven, ya piensan que con un texto o una llamada telefónica ya se arregla todo. No. Muchas veces hace falta que dejes de hacer lo que estés haciendo y vayas a ver a tu papá y a tu mamá y le dejas un abrazo y un beso, ¿no? Porque la circunstancia lo amerita, ¿no? Y esto es importante que nosotros sepamos distinguir, ¿no? Y aquí los obispos supieron distinguir que era necesario ir al segundo concilio de Letrán, ¿no? Para entender lo que estaba pasando y aclarar la polémica dentro de la historia de la Iglesia. Bueno, algunas decisiones y doctrinas, ¿no? En este concilio no abordó temas dogmáticos, como hablábamos antes, pero promulgó también 30 cánones centrados en la disciplina eclesiástica, la unidad de la Iglesia y la moral del clero, entre otros temas más importantes, ¿no? Bueno, de nuevo, no me va a dar tiempo a que hablemos de los 20 cánones, pero vamos a hacer un resumen de lo que habló el concilio, ¿no? Para que ustedes y yo nos hagamos una idea. Pero fíjense, va cambiando un poco el tono de los concilios, ¿verdad? En los primeros siglos el tono de los concilios ha sido doctrinal. No se tenía claro quién era Cristo, no se tenía claro quién era la Virgen María, no se tenía clara quién era la Santísima Trinidad, no se tenía clara si en Cristo habían dos personas, dos naturalezas, dos voluntades, ¿verdad? Y lo hemos ido aclarando, ¿no? Hemos ido haciendo este recorrido a lo largo de los concilios y de la historia de la Iglesia. Y casi que uno podría pensar, si acabaron las cuestiones doctrinales, ya no hay necesidad de un concilio, ¿verdad? Y ahora se nos va a abrir una perspectiva nueva, ¿no? Porque ya en estos dos concilios de Letrán podemos ver que aunque se acabaron las cuestiones doctrinales, seguimos teniendo cuestiones disciplinarias importantes para tratar, ¿no? Dentro de la Iglesia. Fíjense, la unidad eclesiástica que estaba rota por esta cuestión del Papa y del Antipapa, la disciplina eclesiástica, es decir, entender quién es el obispo, quién es el Papa, quién es el sacerdote, quiénes son los laicos, entender bien cuál es su papel, ser obediente con quien es tu jefe, quien está arriba de ti, ¿no? En la jerarquía de la Iglesia. Esto es muy importante para todos nosotros. Y por último, la moral del clero, ¿no? Los sacerdotes, por desgracia, no todos somos santos, ¿verdad? Y en muchas épocas de la historia de la Iglesia, pues ha bajado la moral de los sacerdotes. Los sacerdotes han cometido pecados, ¿no? O los sacerdotes han tenido vicios, o los sacerdotes han hecho cosas ilegítimas. Permítanme una reflexión y un pequeño paréntesis, ¿no? Quizás muchos de ustedes han visto en estos días que ha circulado por las redes sociales esa noticia terrible, ¿no? De ese sacerdote italiano, el padre Mateo, que cometió suicidio. Y yo creo que mucha gente se ha escandalizado con este tema. Yo me he tenido que hacer sacerdote para no escandalizarme de este tema, ¿no? Porque cuando yo era laico como ustedes, quizás si hubiera visto la noticia hubiera dicho, qué terrible, ¿no? ¿Cómo puede un sacerdote hacer eso? Pero cuando uno es sacerdote y ha vivido la vida de sacerdote, pues uno sabe las cruces que tiene ser sacerdote, ¿no? Porque no es una vida fácil. Y pensémoslo por un momento, ¿no? Espero no escandalizarlos con lo que voy a decir, pero pensémoslo por un momento, ¿no? El sacerdote es el hombre que vive solo o que vive con Dios y que está constantemente dando. ¿Y qué puede pasar con eso? Que si uno como sacerdote no tiene claro que necesita recibir, sobre todo el amor de Dios, ¿no? Pero ¿por qué no también, ¿no? Dejarse querer por algunos familiares y amigos dentro de la parroquia y que uno necesita tiempo para uno mismo, pues es como muy fácil caer en algún vicio, ¿no? O en algún problema, ¿no? O en alguna adicción. Esto pasa muchísimo dentro de la vida sacerdotal, y no solo dentro de la vida sacerdotal, sino también dentro de la vida laical, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la vida de la Iglesia. Dice San Pablo en una de sus cartas, hablando del sacerdocio, que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Qué descripción más buena, porque ser sacerdote es lo más bonito que hay en el universo. Yo lo puedo atestiguar en primera persona. Pero resulta que Guillermo González no ha dejado de ser hombre, ¿verdad? Y entonces, aunque tenga lo más bonito que hay en la historia del universo, que es ser sacerdote,
ese tesoro lo lleva en la vasija de barro, ¿no? Y entonces tiene que estar muy encima de sí mismo, cuidando y custodiando ese tesoro para que no se rompan. ¿Cuántas vocaciones se rompen? ¿Verdad? ¿Cuánta gente deja el sacerdocio o la vida consagrada, verdad? Porque esas cosas pueden pasar. O el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos matrimonios divorciados o separados? Porque el matrimonio también es una vocación que llevamos en vasijas de barro. Y es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Si sirve para algo toda esta exhortación que estoy haciendo, y me estoy desviando del concilio y ahora vamos a volver tranquilos, es para decirles a ustedes, preocúpense de sus sacerdotes, cuídenlos, quiéranlos, recen mucho por ellos, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, no sean tan exigentes con ellos en los que no tienen que ser exigentes. Hay algunas cosas en las que sí, ¿no? Exíjanle a su sacerdote que rece, exíjale a su sacerdote que sea piadoso, exíjale a su sacerdote que ame mucho a Dios. Esas son cosas que ustedes tienen que exigir. Pero no le exijan que sea Superman, que siempre tenga tiempo para ustedes, que siempre diga que sí a todo, ¿no? Me da la sensación de que muchos de ustedes quieren que nosotros digamos que sí a todo. No podemos. Y no debemos, ¿verdad? Por nuestra salud mental, yo diría, ¿no? Tenemos que aprender a decir que no a algunas cosas. No podemos estar en todos los lugares, ¿no? A mí me encantaría estar un sábado en 5,000 retiros, pero no puedo, ¿no? Y si yo digo que sí a 5,000 retiros un sábado, voy a terminar rompiéndome, ¿no? Como sacerdote. Y pasa, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes se ha quemado por decir que sí a todo? ¿O cuántos sacerdotes ha tenido problemas por esto? Entonces no le exijan a su sacerdote que les diga siempre que sí. No todo es una emergencia. Perdón que estoy tan exhortativo. Yo a veces hablo con ustedes por teléfono y les pregunto, ¿esto es una emergencia? Sí, padre, es una emergencia. Y luego les pregunto lo que es y me doy cuenta de que no es una emergencia, ¿no? Entonces, tranquilo, respire, espere. Si tienes que esperar un día o 2 o 3 o una semana o un mes o 3 meses para que el sacerdote de su parroquia lo visite o lo llame o lo que sea y no es una emergencia, tenga paciencia. Piense que nosotros tenemos muchos hijos, ¿no? Y hay que atenderlos a todos. ¿Y qué es lo que hay que atender? Primero lo más urgente, ¿no? Primero lo más urgente, y es difícil. Créanme, el otro día me preguntaba a alguien, como me decía, padre, usted siempre tiene cosas pendientes. Y pensé por dentro, es que eso es la vida de un sacerdote, ¿no? Ir como dejando las cosas para después y después volver y atenderlas e ir viendo qué es lo que uno tiene que atender en este momento, ¿no? Pero es una vida, yo les podría decir, muy cansada, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor y no siempre podemos hacerlo. Les digo esto porque reflexionaba sobre lo que decían algunos, que decía la carta de este padre Mateo que cometió el suicidio, ¿no? Y decía él algo que a mí me impresionaba muchísimo. Decía él, nunca nadie me preguntó cómo estaba en la parroquia. No es el caso conmigo, ¿no? A mí ustedes todo el tiempo padre, ¿cómo está? Y yo lo agradezco muchísimo. Lo agradezco muchísimo porque eso significa que ustedes se preocupan por sus sacerdotes, ¿no? Es importante. La próxima vez que se encuentren a su sacerdote, pregúntenle, padre, ¿cómo está? ¿Verdad? Preocúpense, incluso padre se ha tomado vacaciones, ¿no? El padre ha hecho un retiro este año. Incluso, ¿no? Algunos de ustedes lo hacen, padre ha comido hoy, ¿no? Son cuestiones básicas pero importantes, ¿no? Para cuidar a sus sacerdotes. Pero además decía este padre Mateo que él no sabía decir que no, que siempre estaba diciendo que sí, que trabajaba hasta altas horas de la noche. Y para mí personalmente fue un llamado de atención, que yo soy un sacerdote relativamente joven, que siempre me gusta decir que sí, y que a veces me paso en cuanto trabajo, ¿no? Y uno tiene que aprender a tener la humildad y la sencillez de decir que no y dejar de hacer algunas cosas por amor a Dios, ¿no? Y por amor a nuestra vocación, que es lo que más tenemos que cuidar. Bueno, volvamos a donde estábamos, ¿no? Se empieza a vislumbrar que se necesita algunas reformas dentro de la disciplina de la iglesia, ¿no? Y sobre todo de la disciplina con los sacerdotes y con la vida clerical dentro de la iglesia. Bueno, lo primero que hace este segundo concilio de Letrán es condenar el cisma y excomulgar a los seguidores del Papa Anacleto II o del antipapa Anacleto II. ¿Por qué se hace esto? Para salvaguardar la unidad de la iglesia. Fíjense que esto es bien importante porque
no condena la iglesia a nadie ni excomulga la iglesia a nadie porque nos cae mal. A veces tenemos esta idea de al Papa le caía mal, lo excomulgó. No, esas cosas no son así, ¿no? Las excomuniones son para salvaguardar la unidad de la iglesia, ¿no? Y hemos tenido ejemplos modernos de esto, ¿no? Yo no querría decir nombres y apellidos para que nadie se sienta ofendido, pero hemos tenido ejemplos modernos de esto porque normalmente cuando uno está promoviendo la división, le viene un llamado de atención de Roma que le dice, a ver, cálmate o si no te vamos a tener que declarar cismático, ¿no? O te vamos a tener que excomulgar. Y la mayoría de nosotros, si amáramos profundamente a la iglesia, dejaríamos de lado nuestra soberbia y diríamos, ok, perfecto, yo me callo. Pero algunos de nosotros somos tan cabezas duras que aunque la iglesia nos llame la atención, decimos, pues yo voy a hacer lo que me dé las ganas. Bueno, pues es un síntoma de soberbia. Y la soberbia es el pecado del demonio, ¿no? Y nos puede pasar a todos, ¿no? Por eso tenemos que pedirle al Señor siempre humildad y sencillez. 2, ¿verdad? El concilio condena el uso de fuerza militar por parte del clero. Ya hablábamos de esto en el primer concilio de Letrán con el tema de participar en los torneos de los caballeros, ¿no? Pero aquí se prohíbe a los clérigos llevar armas, participar de guerras y acciones violentas, ¿no? No estaba prohibido hasta entonces, ¿no? De hecho tenemos historias de algún obispo o de algún papa que incluso participó, ¿no?, en las cruzadas y que tenía armas y todas estas cosas. Bueno, pues aquí se prohíbe al clero. Ya se empieza a vislumbrar esta separación entre lo civil y lo eclesiástico, ¿no?, lo espiritual y lo terrenal. Los sacerdotes no son para ser militares. Y aunque hasta el día de hoy tenemos capellanes militares, ¿verdad? Yo tengo un amigo que es capellán militar y se encarga de atender a los militares espiritualmente, pues no lleva un arma, ¿no? Y no va por ahí disparando porque no es su papel, ¿no? El papel de él es cuidar a los militares espiritualmente, ¿no? Porque también necesitan la misa y los sacramentos. Bueno, 3. El concilio también reafirma el celibato clerical. Ya veíamos en el programa pasado que este venía siendo un problema, ¿no? Y el concilio lo reafirma y se anulan los matrimonios de los clérigos y se reafirma la obligación por el celibato. Es decir, no puede un sacerdote casarse. Hasta el día de hoy en la iglesia romana es un impedimento para casarse ser sacerdote. Cuando ustedes se casaron, se reunieron con el sacerdote de su parroquia y les hizo lo que se llama la investigación prenupcial. En la investigación prenupcial hacemos un montón de preguntas para asegurarnos que su matrimonio no va a ser nulo, ¿no?, o que no hay ningún impedimento para que ustedes se casen, ¿no? Y una de las preguntas que yo les hago a los que se van a casar y siempre se ríen muchísimo de mí es, ¿usted ha sido ordenado sacerdote, diácono o ha estado en una comunidad religiosa? Y los hombres siempre me miran y se ríen, pero es por esto, ¿verdad? Por la disciplina de los concilios. Y a las mujeres también les pregunto, ¿no? ¿Usted ha sido consagrada, religiosa? Y se ríen, ¿no? Pero es por esto, ¿no? Si uno le pertenece al Señor, no puede casarse por la iglesia, ¿no? Porque uno ha dedicado su vida a Cristo, ¿no? Y es lo que nos recuerda el primer concilio de Letrán y el segundo concilio de Letrán lo reafirma, como estamos viendo hoy. Son dos vocaciones diferentes, ¿no? Las dos muy bonitas, ¿no? Fíjense que no es que los sacerdotes sean o los consagrados seamos más que los matrimonios o al revés, no. Las dos son vocaciones muy bonitas, pero caminos de santidad diferentes, ¿no? El Señor nos pide cosas diferentes a los casados y a los célibes, ¿no? No estoy haciendo un programa sobre esto, pero sería muy importante para nosotros entender esto, ¿no? ¿Cuántos matrimonios quieren vivir como sacerdotes o como consagrados o como monjes? Esa no es su vocación. Ustedes son casados. El Señor los llamó al matrimonio y tienen que entender su vocación matrimonial. ¿O cuántos sacerdotes o religiosos desean estar casados, no andan con nostalgia de cuando tenían novios o novias? No, no es nuestra vocación, ¿no? El Señor nos llamó a otra cosa, ¿no? Y siempre el demonio, que como dice Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios, nos tienta como ángel de luz, ¿verdad? Siempre con ideas magníficas y bonitas, ¿verdad? Siempre el demonio nos va a meter en la cabeza que estaríamos mejor en el otro estado de vida, ¿no? Si uno es sacerdote, tú serías feliz casado, ¿no? Y si uno es casado, tú serías feliz siendo sacerdote o siendo consagrada. No, el Señor quiere que seamos felices en el estado de vida que Él nos ha dado y que tengamos mucha claridad y mucha verdad en nuestras vocaciones, ¿no? Para poder ser felices
y que no nos andemos enrollando en querer tener 2 vocaciones o querer hacer, porque eso solo crea problemas morales y doble vida, ¿no? O hipocresías que pueden pasar también en la iglesia. 4. El concilio prohíbe las órdenes religiosas no aprobadas. Fíjense que este va a ser un problema de ahora en adelante bien interesante. Empiezan a nacer diferentes comunidades religiosas y monacales, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito que la Santa Sede siempre ha promovido. Nunca ha habido problema con que nazca una orden religiosa nueva, ¿no? Si no, no existieran todas las órdenes religiosas que existen. Pero aquí se empieza a pedir la aprobación de un obispo, ¿verdad? De alguien dentro de la jerarquía de la iglesia que guarda que esa orden religiosa no sea cismática, ¿no? O no sea herética, porque ya teníamos aquí ejemplos de algunas órdenes religiosas que se desviaron de la comunión de la iglesia, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, la iglesia, la Santa Sede, tiene que aprobar los estatutos de una orden religiosa. Hasta el día de hoy es así, Una orden religiosa no nace diciendo yo tengo 3 amigos y voy a fundar, como hizo San Francisco de Asís con los franciscanos. No, así empieza, ¿no? Pero para que sea una orden religiosa de verdad, tiene que estar aprobada por un obispo, ¿no? Y después, cuando se crece en el número de miembros, pues la aprueba el Papa, ¿no? Por eso existen dentro de las órdenes religiosas o de la vida consagrada de aprobación diocesana, cuando tienen un obispo que los cuida, ¿verdad? Y de aprobación pontificia, ¿no? Cuando es el Papa el que ha aprobado una orden religiosa. Pero hasta los religiosos están bajo la tutela o la custodia de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Por eso se prohíben las órdenes religiosas que no están aprobadas por la Santa Sede o por un obispo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y 5, se reforman las costumbres y se condenan los abusos, ¿no? ¿Qué costumbres y qué abusos? Tengo aquí yo una lista, ¿no? Se condenan la práctica de la simonía, de la que hablamos en el programa pasado, ¿no? Que era comprar cargos eclesiásticos, ¿no? Se condena la usura. Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Qué es la usura? Pues cobrar intereses de más a alguien que se le presta dinero, ¿no? Tanto los sacerdotes como los laicos, tendríamos que decir así, aquí, ¿no? Se condena la apostasía, ¿no? ¿Qué es la apostasía? Renegar de la fe, ¿no? Y se condena el concubinato entre clérigos. ¿Qué significa esto? Sacerdotes que tienen esposas, o que tienen concubinas, o que tienen mujeres con las que se meten. Se condena esto en este concilio, y ya se queda bien claro la disciplina eclesiástica sobre el celibato, ¿no? Que es importantísima dentro de la historia de la Iglesia. Bueno, déjenme recapitular y terminamos, porque no los quiero aburrir, si no vamos a estar aquí todo el día, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia del segundo concilio de Letrán, ¿no? Primero, puso fin al cisma del año 1130, ¿no? Restaurando la unidad de la jerarquía de la Iglesia. He empezado este programa de una manera dramática, ¿no? Algunos de ustedes ya estarán muy escandalizados, ¿no? Hubo un papa, Inocencio II, y un antipapa, Anacleto II. Durante 8 años convivieron. Y para restaurar la unidad de la Iglesia, se pudo restaurar cuando el sucesor del antipapa, Anacleto II, Víctor IV, abdicó de su cargo, ¿verdad? Y se convocó el segundo concilio de Letrán, que es lo que ustedes y yo estamos viendo, para reafirmar la unidad de la Iglesia y condenar este primer cisma, esta primera división dentro de la historia de la Iglesia, ¿no? 2. Este concilio fortalece la autoridad papal y marca un paso más a la centralidad del poder eclesiástico en Roma. Esto va a ser un problema en el futuro, ¿verdad? Ahorita se está consolidando que el poder eclesiástico está en Roma, que el Papa vive en Roma. Más adelante, cuando hagamos otros programas, vamos a hablar que el Papa durante algunas épocas no vivió en Roma. Se fue a vivir a otro lugar, y eso creó unos problemas tremendos en la historia de la Iglesia. Porque es importante la centralidad de Roma y la sede romana para la unidad de la Iglesia, ¿no? Tenemos que tener claro que la sede de la cabeza de la Iglesia es Roma, ¿no? Y que la cabeza de la Iglesia es el Papa, ¿no? Si tenemos 2 papas, o tenemos un Papa que vive en Estados Unidos o en México o en El Salvador, pues eso crea una confusión tremenda, ¿no? Entonces en esta época ya se deja claro que la autoridad papal es importante y que el centro eclesiástico de poder es Roma. 3. Se reafirman los valores de la reforma gregoriana
que no he podido hablar mucho de la reforma gregoriana, pero que nos sirva a decir que se reforma la liturgia y el canto, sobre todo, ¿verdad? Y especialmente el celibato, ¿verdad?, sacerdotal, y la disciplina y condena de los abusos. Es decir, que cuando un sacerdote no vive el celibato, pues se le puede condenar o se le puede quitar su sacerdocio, ¿no?, por hacer estas cosas. Y por último, podemos decir mostrar el papel creciente del Papa en asuntos espirituales y quizás también en algunos asuntos políticos en Europa, ¿no? Importaba mucho la opinión del Papa sobre estos temas. Bueno, entonces ya podemos ver cómo este segundo concilio de Letrán nos recuerda, ¿verdad?, la importancia de la unidad de la Iglesia. Yo creo que después de este programa, tanto ustedes como yo, y además con este programa que nos ha dado el Papa León de su papado, ¿no?, tenemos que rezar mucho por la unidad de la Iglesia. La Iglesia está dividida, ¿no?, y la Iglesia siempre tiene el peligro de estar dividida porque el demonio divide. Es el trabajo principal del demonio, ¿no?, que nosotros estemos peleados y divididos. Por eso cuando usted esté peleado con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su parroquia, con su sacerdote, piense que eso es el trabajo del demonio y no de Dios. Dios quiere que vivamos en comunión. Dios quiere que estemos unidos. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Y tenemos que luchar por la unidad de la Iglesia todos nosotros. Así que nada, vamos a terminar este programa haciendo una pequeña oración, pidiendo al Señor por el Papa León, por la unidad de la Iglesia y por la santidad de los sacerdotes. Vamos a pedir todo esto al Señor por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María del Camino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.